esto conocerás que yo soy Jehová, y que golpearé con esta vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que están en el río se van a morir, porque las aguas se van a corromper, dijo Dios. Y los egipcios tendrán asco de beberla, porque las aguas se convertirán en sangre. Esa era la primera plaga con la que Dios iba a enfrentar a Faraón. Hermanos amados, el líquido que hidrataba a los egipcios, el río Nilo, era la fuente, la sustancia de donde ellos sacaban el agua para poder hidratarse. Entonces Dios dice: les voy a quebrar su sustento de agua, para que se dé cuenta Faraón que esto no es invento de Moisés, que ahora es mi mano poderosa que lo va a tratar a él. Porque una cosa es cuando el hombre enfrenta al hombre, pero una cosa es cuando lo enfrenta Dios. Cuando Dios enfrenta a los soberbios. Ahora que Dios lo tenía que enfrentar, era para que Faraón entendiera que los hebreos, un pueblo esclavo, que no eran, hermanos, simple y sencillamente personas que vivían al azar. No, ellos tenían un Dios que los gobernaba. Que ellos estaban allí porque Dios había prometido 400 años de esclavitud, pero después de 400 años Dios dijo a Abraham: yo voy a sacar a mi pueblo, al ejército de Israel, de la tierra de Egipto. Y los 400 años se habían cumplido. Israel estaba listo para el milagro. Y en ese momento se corrompieron las aguas. Se corrompieron, hermanos, a tal punto que hasta los pozos y hasta los vasos y los cántaros se llenaron de sangre. Y entonces en ese momento los adivinos, los hechiceros de Faraón llegaron, y yo no sé de dónde consiguieron agua limpia para hacer sangre, pero enfrente de Faraón pudieron hacer sangre. Y eso Dios lo permitió por un tiempo. Porque el diablo puede imitar a Dios, pero el diablo no lo puede igualar. Por eso es que el diablo puede saber a través de la brujería de muchas cosas, pero no puede igualar el poder del evangelio. El poder de la presencia de Dios. Pero hay veces es permitido por Dios, porque Dios tiene un propósito a través de ello. Porque hay gente que se va a los brujos y dice: y me dijo todo lo que yo estaba viviendo, porque los espíritus se comunican con ellos. Pero hay una diferencia, que los brujos, su poder es limitado. Porque es cuando Dios lo permite. Cuando Dios no lo permite, se quedan con las manos cruzadas. Por eso era necesario que existiera esa parte, porque eso iba a corroborar más con el proyecto de Dios para su pueblo, y para que Israel aprendiera a conocer al Dios salvífico que los estaba mandando a salvar. Porque, hermanos, Faraón los había amedrentado por un tiempo, pero ahora era necesario que aprendieran en el proceso a conocer al Dios de los milagros. Levántale las manos al cielo. Las aguas se corrompieron, se llenaron de epidemias. Me imagino cuántos virus asesinos, hermanos, y pestilencias se levantaron de las aguas. ¿Qué es lo que hacen el departamento de salud? ¿Qué es lo que hace? Andan investigando todos los estanques de agua. Andan investigando cada parte puntual, porque ellos saben que de allí se pueden levantar terribles virus mortíferos para la humanidad. Todos los charquitos de agua los andan investigando. Hermanos, allá de nosotros, cuando existían aquellas personas
aleluya, que andaban en los cantones investigando las aguas, investigando los ríos, porque habían epidemias como el dengue, enfermedades que se habían levantado en aquellos tiempos para matar y destruir a la humanidad. Allá andaban los pastilleros haciendo su trabajo, los del botiquín, y ayudaron a la humanidad. Pero luego se pasó el tiempo, peores virus vinieron a ser liberados en el mundo. Antes una gripa se quitaba con una pastilla. En el tiempo de hoy no. Le pueden dar todas las pastillas al enfermo y no le funcionan a menos que sea la medicina adecuada para poder contrarrestar el virus. En los tiempos de antes, hermanos, las pastillas quitaban rápido la gripe, la secaban. En los tiempos de hoy no, porque hay peores plagas mortíferas, apocalípticas para los últimos tiempos. Están aquí los hermanos. Por eso el Salmo 91, que es el salmo, la mayoría para los miedosos, porque muchos cuando tienen miedo lo leen. El Salmo 91 no es solamente para los miedosos, no, son promesas veraces, son promesas, hermanos, poderosas de Dios escritas en el Salmo 91. Claro que lo han catalogado el Salmo de los miedosos, porque cuando tiene miedo la señora Magallera, ahí está, aleluya, leyendo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está hermanos, el cristiano, ¿quién? El pícaro. Cuando los chamucos, como dice la hermanita que se sienta allá, lo andan atormentados. Pero en realidad es un salmo poderoso para los cristianos. Por eso en una de las partes dice, en el Salmo 91 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencias que anden en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Y por eso dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero sobre ti no llegarán, dice el Señor. Esa es promesa para los que la quieran reclamar en fe. Son promesas para la iglesia. Aleluya, no tendrás temor ni saeta que huele de día, ni pestilencias que anden en oscuridad, hermanos, ni mortandades que en medio del día maten, destruyan. Esas mortandades que dejan cantidades de muertos por donde pasan las oleadas de los virus. Pero por misericordia de Dios, la mano protectora de Dios que estuvo con Israel en Egipto, es la misma mano poderosa que se mueve con nosotros, donde nosotros andamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos. Si Dios nos diera el privilegio de mirar de cuántas cosas Dios nos liberta y nos libra, cambiáramos esa cara de cristiano, de ese mal pagado, y aprendiéramos a adorar a Dios. Porque hay gente que llega al culto como que llega al deshuesadero, como el sacatripa que dice aquel hermanito que se sienta por allá. Hay gente que así llega al templo como que lo van, hermanos, a sacar las tripas. No, al templo se llega con una acción de gracia, entrando por sus atrios con alabanza. Alabadle, dijo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y su misericordia dura solo 2 días. Así dice la Biblia. No, hombre. Su misericordia es para siempre. Levanten sus manos y alábelo. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos de los hijos. Alabe la gloria de Dios, porque aleluya, porque no tiene límite. Imagínense que se había corrompido Egipto en la primera plaga. En el primer round, el Señor le había pegado a Faraón y ya Faraón se estaba cayendo. No, más se endureció este maligno perverso. Más su corazón se llenó, hermanos,
más obstinado se volvió su corazón ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó a salir este virus y que este virus empezó a tomar vigencia en el 2020, enero a febrero, y en marzo reventó la pandemia? Cuando este virus vino al mundo, habían predicadores que no coincidíamos, porque ellos decían: ay, Señor, después de esta pandemia viene una gran cantidad de cristianos, se va a reavivar la iglesia va a entrar en el juego del Espíritu Santo. No, es un vendaval de muerte que pasó, espiritual, hermano, física, pero también espiritual, y es cuando más muertos cristianos dejó. Volvieron a la iglesia, pero están esqueléticos y muertos, no alaban a Dios. Esto, hermanos, no pegó ninguna de los falsos profetas. Y yo decía: no, esto va a traer más endurecimiento para el corazón del perverso, de aquel que anda hipócrita en la iglesia. Se va a volver perverso. Y es cuando más ateos se volvieron los cristianos. Imagínense que Faraón una vez que vio a aquellos locos que de repente como que cambiaron a ver con color quizás del agua, y dijo: pues no, también los brujos lo hacen. Y solo los quedó viendo y los ignoró y se fue. Pero fíjense que la misericordia de Dios aún en estas plagas se miraba. Porque dice que Dios permitió en el versículo 25, en el versículo 24 del capítulo 7 de Éxodo, que hicieran pozos alrededor del río para que pudieran beber las personas y subsistir. En otras palabras, y dice que 7 días se cumplieron. Los 7 días habla del día o del tiempo perfecto de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Que aún en los tiempos de ira hay misericordia. En los tiempos de ira, en los tiempos de dolor, hermano, en los tiempos de miseria, de destrucción, aún la misericordia de Dios todavía está allí. Porque permitió que abrieran pozos alrededor del río y los egipcios lo pudieran beber. En otras palabras, es cierto que Dios, decía un mundano, Dios aprieta, decía, pero no ahorca. No hay veces ahorca. Hay quienes han quedado tilinteados cuando la ira de Dios los ha matado. Pero entonces, cumpliéndose 7 días, porque Dios daba un lapso de tiempo perfecto para volver a arremeter otra vez contra Faraón. Hay gente que no entiende de una. Dios apenas le machucó los dedos al pícaro ladrón, entonces Dios dice: no se quedó tranquilo. Hoy le vamos a machucar las manos. Sí, porque acuérdese que al uña larga que está en la iglesia y que quita prestado y no paga, de repente, hermano, un revés de Dios se come. A los días viene con la mano la liada y dice: ¿qué le pasó, hermano? No, dice: un accidente. ¿Qué accidente? Dios lo atropelló. Para que entendiera que así robando no se va al cielo. Para que ese uña larga se dé cuenta que no es así que el hombre se salva. Pero él piensa que es prueba la que está viviendo. No es prueba. Es azote. Una cosa es prueba y otra cosa es azote. Vaya a darse un desliz, usted sálgase de la iglesia y vaya a pecar y vuelva. A los días le cae un aguijón y dice: pastor, usted no sabe la prueba. Esa no es prueba. Esas son consecuencias del pecado que has ido a tragar allá afuera. Por eso no confundamos una cosa con otra. Pero en esta oportunidad habían pasado 7 días. Pero ahora Dios le dice a Faraón: todavía no he terminado, apenas empiezo. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Y va a volver a escuchar lo mismo. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.
Y el río, dijo, en el río las criaturas, las ranas, las cuales, dice el versículo claro, subirán y entrarán en tu casa, en la cámara, en donde duerme, sobre la cama y en las casas de tu siervo, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas de amasar. Ahora esta plaga venía porque las ranas la consideraban Dios en Egipto. Dicen los historiadores que los egipcios nunca se iban a parar en una rana. Preferían quedarse sentados todo el día y no caminar porque las ranas eran dioses. Entonces viene una grande millares y millares y millares de plaga de ranas. Empezaron como un ejército poderoso a invadir el país de Egipto. Se metían por las ventanas, aquellas ranas molestosísimas, se metían a los cuartos. Los egipcios dormían con aquella gran cantidad de ranas encima. Hermano, no había comida ni alimentación porque hasta la artesa de amasar se había llenado de ranas la cocina. Había una plaga terrible que había venido al país de Egipto, pero no había venido producto, hermanos, simplemente por la coincidencia, no, habían venido porque Dios los había convocado, porque Dios las había mandado, porque Dios las había traído. Porque Dios iba a tratar con el corazón del tirano de Faraón, pero también le iba a reventar su carácter, le iba a reventar también su orgullo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios no es un mito, mi amigo que me está viendo. Nuestro Dios no es un Dios que el hombre peca, desobedece, hace maldades y Dios se queda callado. No, mi Dios es un Dios que también habla. Porque Él es el creador de esta humanidad. Él es el responsable de esta tierra. Y esta tierra tiene que entender que fue Dios el que la creó. Y no fueron, alabado sea Dios, y no fue esa ciencia de Charles Darwin. No, es el Dios del cielo que creó este mundo. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo?